poderosa y especial, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gloria, gloria, gloria a Dios, a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Gracias le damos a Dios, amén, por estar aquí. Gloria al Señor nuevamente. Gloria al Señor, donde vamos, aleluya, con el favor de Dios, a analizar un poco el tema que tenemos en esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, hoy vamos a estudiar, gloria al Señor, 7 ejemplos o aspectos de la libertad en Cristo. Amén. Vamos a estudiar lo que la palabra del Señor tiene que decir respecto al tema. El propósito de esta clase son dos. Número uno, conocer lo que se refiere en cuanto a la palabra libertad. Y número dos, analizar por lo menos 7 principios de la libertad en Cristo. Amén. Tengo 2 versos que voy a utilizar como base bíblica para el estudio. Se encuentra en Gálatas capítulo 5. Y el primero es en el primer verso, que dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Luego más abajo en ese verso 13 encontramos lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Gloria al Señor. Hoy queremos hablar un poco sobre ese concepto de la libertad. Y nosotros sabemos, amado hermano, que a lo largo de la historia, la humanidad ha tratado sin éxito y con una intensidad extraordinaria buscar lo que es libertad. Se han declarado y desencadenado numerosas guerras, algunas de ellas todavía están en pie. Se han encabezado revoluciones, redactado la Constitución, se ha abolido la esclavitud, se ha defendido y se sigue defendiendo los derechos humanos, y se sigue promoviendo este concepto de asirse de la libertad. Sin embargo, con estas grandes hazañas, la realidad es y que han habido algunos progresos. Por ejemplo, Martin Luther King ha sido uno de los hombres y los pioneros que podemos realmente nombrar, que fue uno de los que dentro del siglo XX, amén, pudo ser esa persona que catapultó este concepto de la libertad, libertad de la discriminación, libertad de poder simplemente vivir una vida sin la opresión que todavía se continúa viendo y observando. Pero aún con todos esos esfuerzos, todavía parece que permanece el concepto de la libertad, parece que nos elude a nosotros. Por más que tratemos de asirnos de ese concepto de la libertad, la realidad es que no hemos podido tratar de alcanzarla. La libertad se ha tratado de promover o alcanzar a través de la siguiente forma. Número uno, a través de la política. Y sabemos que numerosos gobiernos, específicamente de aquí, no puedo hablar de otros países porque no he vivido en otros países, pero entiendo que es el mismo concepto. Cuando se trata de políticos, ellos tratan de promover esta libertad, y lamentablemente es que no lo han podido lograr a través de reyes o presidentes, a través de la ciencia o la tecnología, amén, donde se busca tratar de buscar nuevos remedios, nuevos tratamientos para las enfermedades, y se busca tratar de quedar libres de enfermedades, libres de la opresión, por medio de la educación.
porque usted sabe que y la misma Biblia dice claramente que el pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Y cuando nosotros estamos presos de la ignorancia, no estamos libres de verdad. Y a través de la educación se ha promovido este concepto de tú puedes quedar libre de la ignorancia para que nadie, ¿verdad?, nos agarre a nosotros, ¿verdad?, de lo que no somos. Y por medio de la educación promueven libertad, pero también por medio de movimientos sociales, donde se lucha en contra de la discriminación, de la injusticia, de la opresión. Y en numerosos, ¿verdad?, ciudades o países tienen estos grassroots, estos grupos que se forman, ¿verdad?, con ese concepto de promover libertad, y eventualmente no lo han podido lograr. Ahora, estos esfuerzos, aunque buenos, no son suficientes. Porque el hombre puede ser libre de un tirano, pero jamás será completamente libre. Seguirá siendo un esclavo del pecado, del orgullo, del temor, de la culpa, de la amargura, de las adicciones, de la codicia, de la ansiedad y de los malos hábitos. Pueden cambiar las leyes y todavía el hombre seguirá siendo un esclavo de estas cosas. Es decir, se puede abrir la puerta de una cárcel para que un reo salga, pero seguir estando encarcelado espiritualmente. Y de eso se trata este estudio. No es promover la libertad que tanto estamos nosotros buscando en el ámbito de querer ser libre de la opresión, querer ser libre de la discriminación, querer ser libre de quiero que me traten igual, y todo esto es bueno. La realidad es que eso no resuelve el verdadero asunto del ser humano, que no es equidad, no es justicia, no es, ¿verdad?, que seamos tratados iguales. Todos queremos recibir una dignidad, pero la realidad es que ¿de qué vale que a mí me respeten si todavía sigo siendo un esclavo de mis malos hábitos? Sigo siendo un esclavo del pecado. De nada vale eso. Y me parece que eso es el antojo de la gente. Por eso esto es supremamente importante. Ahora, yo entiendo que una persona que no le sirve al Señor, pues no va a entender nada de esto. Pero esto, en las cosas de Dios, las cosas trabajan al revés. Si queremos ser libres en realidad de todas estas cosas que añoramos, el trabajo tiene que comenzar de adentro para afuera. Porque muchos de estos líderes que están al frente de grupos de justicia social, la gran mayoría no le sirven al Señor. Entonces, ¿a qué están? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el fin? Entonces, de esto se trata. Jesús dijo en una ocasión en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y es la verdad la que nos hará libre. Ahí mismo en ese capítulo 8, verso 36, él dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dos cosas ahí. Número uno, la verdad hace libre y el Hijo hace libre. La verdad y el Hijo. Quien no tenga esas dos cosas nunca será libre. Nunca. Por más que lo vocifere, por más que lo grite, por más que se sienta, nunca será libre. Porque no tiene la verdad, que rompe con cualquier esquema de la mentira, y no tiene el Hijo, que es el que tiene la potestad realmente para romper nuestras cadenas de la esclavitud. Pero hay unos aspectos de la libertad, rapidito, que quiero tocar con ustedes, que surge del hebreo, ¿verdad? Esta palabra libertad tiene tres connotaciones. La primera es hofesh, que es la libertad física. Esta es la ausencia de cadenas o prisión. ¿Okay? Esta es la que nosotros, ¿verdad?, la que tenemos actualmente. La que tenemos la libertad de pasearnos independientemente, ¿verdad?, ¿verdad?, como queremos. Pero en el momento que se nos priva de esa libertad, pues estamos, ¿verdad?, como quien dice, ¿verdad?, limitados.
Y este es el concepto que se utiliza para una persona, por ejemplo, que está en la cárcel, que se le restringe la libertad de estar en la libre comunidad. Segundo, deror. Esta es la libertad de expresión, es la libertad que tenemos para expresar lo que queremos. Y esta libertad la tenemos. Podemos decir y pensar, ¿verdad?, lo que queremos. Ahora bien, mucha gente no entiende que, por lo menos aquí, en Estados Unidos, esa libertad de expresión termina cuando nuestra libertad, cuando nuestra manera de expresar causa, ¿verdad?, o crea o incita violencia. Cuando lo que tú expresas moviliza para vandalizar, para, ¿verdad?, causar algún tipo de disturbio, nuestra libertad de expresión termina. Y luego es Herut, que esta es la que me quiero concentrar. Este término es la libertad interior, la que transforma al hombre, nos transforma y nos hace libres por dentro, donde ya no somos esclavos de nuestros, ¿verdad?, de nuestros miedos, nuestros temores, nuestros hábitos, de nuestra manera o nuestros impulsos. Porque muchos de nosotros somos esclavos del impulso. Por ejemplo, usted puede sentir un deseo o una tentación de hacer algo. En el momento que usted cede, usted se convirtió en esclavo. Y esa es la prueba más grande. No es que te llegue en el pensamiento de la tentación, es que tú cedas a eso. Y esa es la prueba más grande, ceder. Por ejemplo, en el caso más notorioso es en el caso de José. Nadie me va a decir a mí que cuando la esposa de Potifar se le desnudó, que la mente de él no le llegó, dice, ¿sabe?, porque ciego no era. Y por alguna razón salió corriendo. Vamos a ser honestos. Es más, hay algunos manuscritos antiguos que dicen que no es como relata la Biblia. Algunos manuscritos antiguos registran que José estaba en la cama. Simplemente que cuando ya iba a entrar en el acto se dio de cuenta que eso no era de Dios, que no estaba bien y salió corriendo. No es, aquí la Biblia está siendo un poquito modesta con ese concepto de que él vio y salió corriendo. Pero este es el término que yo quiero concentrarme para hablar un poco sobre los 7 principios o 7 libertades que nosotros hemos adquirido ahora en Cristo. Amén. ¿Estamos listos? Ok. La primera es, nosotros en Cristo hemos sido libres de la condenación y de la culpa. Ahí mismo en Romanos capítulo 8, versos 1 y 2 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación de los que están en Cristo Jesús o unidos a Cristo Jesús. Esto es otra versión. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta versión dice, me encanta porque dice los que están unidos a Cristo. Dice, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros hemos quedado libres de, ¿verdad?, de esa culpa, de esa condenación. Por eso es importante, hermano, que usted no puede permitir que ninguna persona lo señale, lo culpe, lo trate de condenar. Porque eso ya, nosotros hemos quedado libres de eso. Nosotros hemos quedado libres mayormente de aquel que tiene el poder para juzgarnos, que tiene el poder para condenarnos. Ahora, con esto yo no estoy diciendo, porque hay dos conceptos de lo que es la condenación. Está la condenación, el primer significado, la condenación que solamente le pertenece a Dios, que es para sentenciar a una persona eternamente a un castigo. Pero entonces está la condenación que ocurre cuando la iglesia tiene el poder y la autoridad para señalar el pecado y decir eso es condenable delante de Dios. Y eso es importante y que hagamos la diferencia, porque me parece que también nos quieren extirpar de la iglesia esa facultad. Que nosotros no digamos nada, sigue así con tu rol que no hay problema. O sea, no, nosotros tenemos la capacidad y la autoridad para decir, eso no está bien delante de Dios.
Eso hay que arreglarlo. Pero esta culpabilidad es la que ocurrió como un sentido de un proceso jurídico en el cielo. Automáticamente esa nube negra que usted y yo teníamos, ese sello, esa marca de la maldición, desaparece en el momento que usted y yo nos unimos a Cristo. Ahora nadie puede señalarlo, nadie puede. Por más que crea, ¿verdad?, la gente encontrar algún hilo suelto. Pero aquí habla que ninguna condenación hay, ya no hay esa culpabilidad, ya no tenemos que sentirnos corriendo. Ahora el verso que tanto citaban, huye el impío sin que nadie lo persiga, ya no aplica a usted y a mí. Porque ahora no tenemos que correrle a quién. No tenemos que huirle. Si a la única persona, la única entidad, si se le puede decir entidad, en términos de verdad, referirnos a la divinidad de Dios, era el único que podíamos realmente correrle. Ya no tenemos por qué, porque ahora Él nos ha librado de esto. Cristo lo hizo posible. No era por medio de usted, por sus esfuerzos, era Cristo. Cristo logró hacer eso. Ya no tenemos esa culpabilidad, ya no tenemos que sentirnos culpables, amén, porque el sacrificio vicario pagó por todas nuestras culpas, pagó por todos nuestros pecados. Y eso suena bien, ¿no? Pero la realidad del asunto es, amado hermano, que hay millares de cristianos que viven todavía con una culpabilidad que no los deja vivir libres. Y esa es la realidad. Por eso es que usted necesita asirse de esta realidad. Porque el enemigo va a tratar de bombardearte, mi amado. Va a bombardearte, mi amado, como Rusia está bombardeando Ucrania. Que no lo deja quieto, así mismito, y no es por ser jocoso. Pero el enemigo es tremendo. En cuanto a la milicia, mi amado, le encanta bombardearte con esa idea de que Dios no está alegre y contento contigo. Yo no sé para qué tú vas a la iglesia. Yo no sé por qué tú sigues orando. Yo no sé por qué tú sigues confiando. Y tal bombardeo, mi amado, taladrando ese pensamiento. ¿Por qué? Porque el enemigo a veces detesta, amén, que en usted, amén, y en mi vida, nosotros caminamos como que todavía estuviésemos con esa condenación, esa culpabilidad. Pero entienda que usted está unido a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, en Cristo Él nos dio la libertad, amén, de quedar libre del dominio del pecado. Quedar libre del dominio del pecado. Esa palabra dominio, dominar, es de alguna forma controlar. El pecado existe, no ha sido destruido, pero no tiene dominio sobre tu vida, salvo del que usted le dé. Eso es tan fácil. Bueno, suena fácil, pero no es. Nos dio la libertad de quedar libre de ese dominio. Quiere decir, el pecado ya no puede declararte. No puede declararte ningún espíritu inmundo, ningún demonio te puede declarar, porque ahora usted se convierte en propiedad de Cristo. Pero ahora usted y yo tenemos que caminar como esos agentes que hemos declarado libertad en cuanto a ese dominio. Nosotros ahora somos los que tenemos la autoridad de decir, no, tú no me vas a gobernar a mí. No, tú no me vas a controlar a mí. No, tú no vas a vivir esta vida porque ahora yo le pertenezco a Cristo. Mira lo que dice aquí en Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó, poderoso esa palabra, nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos ¿qué? Redención, el perdón de pecados. Si usted ha sido redimido, Él nos libró, nos rompió, amén, de las cadenas que nos ataba, gloria al Señor, a ese dominio. Considere que el pecado era un verdugo. El pecado era como ese opresor. Y usted y yo esclavos de eso. Esclavos del pecado. Nos libró de eso. Rompió el círculo vicioso de ese pecado, de esas malicias, de esas costumbres, de esos malos hábitos. Incluso hasta nuestra forma de pensar.
y nos trasladó al reino de su Hijo. Eso es importante, mi amado. Porque espiritualmente, si se entiende, pues entendemos. Habría que estudiar lo que encierra todo lo que es el reino de Cristo, que es libertad, justicia, verdad, poder, autoridad, amor, dominio propio. Todas estas cosas, eso es el reino de Cristo. Y entienda, mi amado, que aunque usted no esté vestido como reina o como rey o como sacerdote, en el ámbito espiritual, usted y yo hemos sido trasladados para vivir con esa autoridad y con todas esas virtudes y facultades que solamente se manifiestan en el reino de Cristo. Esto es poderoso, mi amado, porque nuevamente no le damos lugar a que el enemigo venga a tratar de coronarte de nuevo, o a ponerte esas esposas para encadenarte y hacerte un esclavo. Nosotros hemos sido libres de todo eso por medio de, ¿verdad?, del poder y el dominio que tenía Cristo. Hay una porción bíblica donde dice que a menos que el hombre, ¿verdad?, que el hijo no vaya a atar al hombre fuerte, no podrá saquear. Tiene que venir uno más fuerte que el hombre fuerte que habitaba en nosotros, y fue Cristo. Y cuando lo ató y lo apresó, pudo saquear todos sus bienes y nos libertó a nosotros de esa vida. Número 3, obviamente fuimos librados de la muerte eterna. Eso yo creo que queda claro. Hemos quedado libres de esa muerte eterna. Quiere decir, mi amado, que cuando usted y yo nos veamos frente a Cristo, nosotros nos vamos a enfrentar a Él como Salvador, no como rey, no como juez. La iglesia no se enfrenta a Cristo como juez. Se enfrenta a Cristo, ¿verdad?, como Salvador. Y es lo que le llama el bema de Cristo. El bema de Cristo es donde la iglesia se estará frente a Cristo y Cristo estará juzgando cada una de nuestras obras. No para ver si somos salvos a través de ellas, sino para ver qué galardones vamos a recibir. Porque cada uno de nosotros vamos a recibir la corona de seguro, que es la corona de vida. ¿Por qué? Porque lo logramos. Alcanzamos el propósito divino, que era llegar hasta el fin. Pero entonces hay unos galardones extras que se van a ver en base de lo que hicimos. Y la Biblia habla de que será probado en el fuego. Y si se quema, pues entonces se sufre pérdida. Pero la iglesia no va a tener que preocuparse de ver a Jesús en el trono y decir, me va a juzgar como para condenarme a la muerte eterna. No, la iglesia será juzgada para recibir galardones. Ahora, el trono blanco es donde todas las personas que rechazaron a Cristo, rechazaron el evangelio, rechazaron la oportunidad que Cristo le dio. Dice la Biblia que todos, grandes, pequeños, grandes, de todo tipo de categoría, lengua, tribu y naciones, se enfrentarán a Cristo, pero no se enfrentarán a Cristo como Salvador, se enfrentarán a Él como juez. Y ahí no habrá excusas. Bueno, la podrán poner, pero en ese instante esas masas de personas lamentablemente enfrentarán la muerte eterna, que es lo que se le considera la segunda muerte. Y es el lago de fuego. Donde también y hay algunas personas que no creen en la aniquilación del alma. Pero ¿qué más podría significar que estas almas sean lanzadas al lago de fuego y para siempre separados de la presencia de Dios, si no es aniquilación? Es lo que representa eso, aniquilación. Hay algunos que incluso dicen que en el momento que estas almas sean lanzadas al lago de fuego, es como si Dios, es como que se borran de la existencia, como que Dios pierde memoria de todas esas almas que se pierden. No hay base bíblica para respaldar eso, pero es interesante ver algunos conceptos en cuanto a eso. La Biblia nos dice en Juan 5:24, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Aleluya. Eso es una promesa que tenemos nosotros como iglesia, que hemos ciertamente pasado
de muerte a vida y vida eterna. No seremos juzgados en respecto a si vamos a enfrentar ¿verdad?, la muerte eterna. Amén. So, hemos quedado libres de esa sentencia de la muerte eterna. Cuarto, nosotros en Cristo hemos sido libres del miedo. Del miedo. Del miedo a muchas cosas. Las preocupaciones, el miedo, ¿verdad?, de lo desconocido. Por ejemplo, la gran mayoría, y yo no digo que sea contradictorio. Yo pienso que como seres humanos, sí, hay un miedo de la muerte. Hay un miedo de morir. Esa es la realidad. Existe ese miedo. Y cada vez que nosotros escuchamos de alguien bien cercano a nosotros que ha muerto, pues uno a veces se pregunta, ¿cuándo será mi turno? Y a veces uno comienza, ¿verdad?, a entrar en preocupación un poco porque uno dice, ¿verdad? O sea, uno desconoce, uno ha escuchado tantas cosas, ¿verdad? Pero aún en eso, mi amado, el Señor nos ha librado de estos miedos que a veces impiden que nosotros podamos vivir, ¿verdad?, con victoria, ¿verdad?, con esa convicción. El miedo, ¿verdad?, incluso el miedo de responder al llamado. Esto es uno de los miedos que realmente han detenido a muchas personas. Yo he lidiado con muchos de ellos. Que el miedo de responder a un llamado pastoral porque no quieren entrar en esos zapatos. O han visto que tan mal le han ido a otro y dicen, no, eso yo no lo quiero. Eso es miedo. Eso no es otra cosa. ¿Verdad? Eso no es, por ejemplo, honrar el llamado, como algunos dicen. No, es que yo tengo mucho respeto con ese llamado. No, eso es miedo. Y ese miedo puede ser válido. Es un miedo válido. Porque por ejemplo, en el caso del pastorado, la persona puede adquirir un miedo porque entiende lo que eso puede implicar. Eso significa que ahora va a tener que caminar derechito. Porque cualquier cosa que haga, amén. Porque hay gente, mi hermano, usted se sorprendería porque hay gente que no quieren responder un llamado y es porque todavía tiene ciertas reservas. Todavía a mi hermano le gusta, tú sabes, hacer cositas por el lado. Y ellos entienden que un llamado como este o se arreglan o no lo asumen. Una de las dos. Pero esto, como ejemplo, hay miedos de otras cosas que realmente impiden que uno pueda vivir una vida como Dios, ¿verdad?, siempre ha querido. El miedo de predicar, tan simple como predicar, de dar un tratado. El miedo de reflejar que somos cristianos por el miedo del rechazo, del abandono, del desprecio. El miedo de hablarle a gente en el trabajo, que no vaya a ser que nos vayan a votar o que nos vayan a dar queja de que estamos proselitando toda la compañía, alaba la gloria. O sea, el miedo que nos puede llegar por cualquier situación, Cristo nos libró de todo eso. Ahora, nuevamente, es fácil decirlo, pero sí hay ciertos momentos que uno, ¿verdad?, puede sentir algo de miedo. Los discípulos, ellos sintieron miedo. La iglesia primitiva, mi amado, si hay alguien que puede hablar de lo que es el miedo, es la iglesia primitiva. La cosa es que no tenemos a ninguno de ellos vivos para que nos cuenten las cosas. Pero ellos pueden saber lo que era sentir la persecución, que en cualquier momento podrían patear la puerta para entrar y apresarlos y llevarlos a la horca o a la guillotina o a la cárcel. Y todo por predicar el evangelio. Esos miedos existieron. Pero entonces llegó el Espíritu de Dios, mi amado, y se le quitó el miedo a todos ellos. Se llenaron de valentía, de coraje, de tenacidad. Y cuando los apresaban salían más contentos y más, amén, con más fuego. Y decían, no, nos apresaron, pero nosotros vamos a seguir predicando el evangelio. Amén. El Señor nos libró del miedo. Mira lo que dice 2 Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso fue lo que Él nos cambió a nosotros. Nos quitó el temor y ahora nos dio poder, amor y dominio propio. Gloria a Dios por eso. Número 5. En Cristo nosotros quedamos libres de la ira de Dios. Entienda esto, porque yo he escuchado esto numerosas veces y es un error. Gente diciendo, Dios nos castiga.
Hermano, la Biblia dice que Dios castiga. La diferencia es que cuando hablamos de ira, estamos hablando del juicio, el furor de Dios sobre algo o alguien. Y cuando digo algo, puede ser un país completo, una nación, o alguien, gobiernos, familias, individuos, etc. La iglesia está libre de la ira de Dios, pero eso no significa que Él no nos castigue, porque el mismo Hebreo capítulo 12 dice que el padre que ama a un hijo lo castiga, lo reprende, y así mismito es Dios con nosotros. Nos va a reprender, nos va a dar ese castigo, pero no es castigo de ira. No te va a dar, ¿verdad? Como el dicho que dice, que no es bíblico, pero que Dios aprieta pero no ahoga. Pues eso es una forma de decir que Dios reprende, sí, Dios castiga, pero estamos libres de la ira. Esta ira todavía está vigente para todos aquellos que continuamente rechazan la voz de Dios, rechazan su palabra, rechazan la invitación que Dios le está haciendo a la humanidad. Esa es la ira. Y esa ira, mi hermano, se avecina. Todavía no hemos visto nada, señores. Cuando llegue el momento, ¿verdad? De lo que se considera la semana de Daniel, que es esa semana o esos 7 años de tribulación y gran tribulación, ahí la humanidad se va a dar de cuenta de la ira de Dios. O sea, porque eso lo que va a haber es un desorden terrible. La iglesia, según nuestra creencia, no estará aquí durante un periodo que está destinado para derramar la ira de Dios. Por eso nosotros creemos en el arrebatamiento. Porque un tiempo como ese, mi amado, no es para castigar, no es para darle la palmadita y decir, ven acá, Pau, tú hiciste mal, vete a la esquina. No, eso es, mi amado, cabeza volado, eso es demonios saliendo por los abismos, eso es 5 meses sin que la muerte, amén, esté presente. Es decir, la gente se van a querer de alguna manera matar o quitarse la vida y no van a poder. Eso es un caos terrible. Y si la gente se quejan ahora de cómo están las cosas, este periodo no promete gran cosa. Mira lo que dice en Primera de Tesalonicenses 5:9. Dice, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una garantía, hay una promesa ahí. Nosotros no fuimos destinados. Nosotros fuimos destinados una vez que aceptamos al Señor. Ya fuimos incluidos dentro de aquellos que vamos a gozar de la salvación. Decir que vamos a sufrir la ira de Dios no es compatible con la Escritura. Esto es algo que usted debe de regocijar. Usted está separado, usted está guardado, usted está en layaway. Alaba la gloria. Para cuando llegue ese momento, ya estamos y vamos a ser invitados a las bodas y luego a la recepción. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 6, ya estamos terminando. Fuimos librados de intentar ganar nuestra propia salvación. ¿Tú sabes lo frustrante que es eso? Tratar de tú mismo ganarte la salvación. ¿Qué cosas habría que hacer? Hay un listado de cosas que habría que hacer para tan siquiera ser considerado. Pero nosotros fuimos libres de intentar de ganar una salvación que solamente la pudo haber hecho Dios a través de su Hijo Jesucristo. Porque de lo contrario, mi amado, nosotros estuviéramos todavía intentando cumplir con unos requisitos, mi amado, y nunca acabar. Nunca íbamos a poder llegar al estándar de Dios. Eran demasiado de muy alto, son demasiado de muy alto. Lo que Dios espera para nosotros es demasiado. Por eso que las Escrituras dicen que nosotros caemos cortos de la gloria de Dios. Pero hemos sido librados de eso. Ya no tenemos nada que hacer, sino solamente vivir para Él. Mira qué simple, vivir para Él. Mira lo que nos dice aquí la Escritura en Romanos 10:4. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Él es el fin de la ley. ¿Sabes qué es lo que hacía la ley? Tú tenías que cumplirla. Cada una de ellas. Y tú sabes qué tan imposible era cumplir la ley, que dice que quebrantar una, tú te hacías culpable de todas.
No había forma. No había forma de cumplirla. Ni Israel, quien fue el génesis de esa ley, el comienzo, el principio de todo, ni ellos la podían cumplir. Bueno, ellos quebrantaban las primeras dos. De no hacer dioses ajenos, ¿verdad? Y de asegurarse de adorar solamente al único Dios. Ellos eran culpables de quebrantar. Imagínese usted, la otra seguían. Ya nosotros quedamos libres de eso. Las veneramos, entendemos que vienen de Dios, pero ahora yo no tengo que vivir con la ansiedad y la preocupación. Señor, tengo que cumplir cada una de estas. No, porque ahora Cristo ya le puso fin a esa ley. O sea, le puso fin en el sentido que ahora ya usted y yo no tenemos que vivirla, porque Él las cumplió por ti y por mí. Él las cumplió cada una de ellas. En la vida de Jesucristo hasta su muerte, cada una de esas leyes se fueron cumpliendo, subiendo al cielo, cumplida la número 1. Ley número 2, cumplida. Ley número 3, cumplida hasta la 10ª, y todas por obra de Cristo. Ya usted no tenemos que sentirnos con ese peso de ¿qué tengo que hacer para agradar a Dios? ¿Qué tengo que hacer? O preocuparme y decir, Señor, te estoy agradando, estoy viviendo una vida agradable. Mire, mi amado, cuando el Señor nos mira a nosotros, está mirando a Cristo, está mirando la obra terminada, está mirando la ley que se puso fin cuando Cristo, amén, dio su vida, puso fin, se quebró el velo. Ya no hay más acceso por medio de un sacerdote. Ahora usted mismo puede llegar a la presencia de Dios. Eso es lo más hermoso de esto, que ahora esta salvación es gratuita. Usted no tiene que hacer nada, usted no tiene que ir a la universidad, usted no tiene que estudiarla, usted no tiene que rogarla. Usted la tiene automáticamente, simplemente porque usted invitó al único que pudo entregar su vida por nosotros. Tremendo. Y último, usted y yo hemos quedado libres para ahora poder acercarnos a la presencia de Dios. ¿Sabía usted que en el tabernáculo no cualquiera podía venir y entrar a ese tabernáculo así porque así como Juan por su casa? Ahora no, ahora tenemos templos donde la gente puede llegar sin problema ninguno, pero ese tabernáculo no estaba diseñado para que cualquiera entrara. Las personas tenían que entrar según se le asignaba. Y tenía que ser según, ¿verdad? Eran unos requisitos rigurosos, específicos, estrictos. Y eso era como una sombra de lo que había de venir. Pero como dije hace unos segundos atrás, cuando Cristo dio el grito final, el rugido del león en la cruz del Calvario, dejándole saber a todo el mundo y al Padre Celestial, todo está cumplido. La Biblia dice que se agarró el velo, porque eso era lo que separaba al hombre de poder tener acceso a la gloria y la presencia de Dios, que era simbolizado por el lugar santísimo. Pero ahora todo eso terminó. Ahora usted y yo quedamos libres en Cristo para poder tener ese acceso libre, mi amado. Ni siquiera necesitamos la ayuda de ángeles. Usted solamente dobla su rodilla y usted abre su corazón, porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. ¿Cuántos adoran? Aleluya. Mira lo que dice aquí, para terminar, en Hebreos 10:22. Acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Si usted se da de cuenta, en este verso, en esta versión, te está ilustrando aquí el propósito del tabernáculo. Que cuando usted entraba, lo primero que usted se veía era con el altar, ¿verdad?, de bronce, donde hacían los sacrificios, donde usted traía su corderito, su palomita, lo que fuera. Luego de eso usted se encontraba con el lavacro, donde se lavaba, se limpiaba antes de entrar al lugar santo y luego seguir, ¿verdad?, la procesión para acercarse a Dios. Ya esto no hay que hacerlo, mi amado. Dios
nos dio a nosotros la oportunidad de poder acercarnos a Él por medio de la obra de Cristo. Él abrió el camino. Ahora tenemos una libertad, mi amado, que esto no la puede robar, no te la puede robar el problema, la circunstancia, las aflicciones, las situaciones. Tú tienes libertad, amado hermano. Usted y yo tenemos una libertad extraordinaria, que esto no la puede, usted no le puede permitir al enemigo que la robe. Ahora usted tiene el acceso al trono. Y esto se trata, mi amado, esto es importante porque esto nos va a ayudar a nosotros a mantenernos, amén, siempre pensando, amén, en que si tenemos libertad en el Señor, pues entonces urge la pregunta, ¿qué otras libertades estamos nosotros pidiendo? Porque todo lo demás que el mundo pide, el mundo pide y grita paz y libertad. Pero como dice en Daniel, dice, y gritarán paz y libertad. Pero esa paz y libertad será una ficticia, será una que la promueve el hombre. Pero la paz que el Señor nos quiere dar a nosotros es una que realmente te da libertad. Porque esa paz no te la da el mundo, sino solamente Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pies, gloria al Señor. Gracias a cada uno de ustedes, amén, por hacer presencia. Amén. Espero que se hayan gozado, gloria al Señor, con este estudio y seguiremos trayendo estudios de poder, gloria al Señor, de convicción, de fe y de autoridad. Padre, Señor Dios mío, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Dios mío, por este estudio, Padre, Señor, donde hemos podido aprender, Señor Dios mío, la libertad que tenemos interiormente, espiritualmente, Padre. La libertad para tener autoridad sobre el pecado, que no nos gobierne, que no nos domine, Padre, Señor. La libertad, Padre, Señor Dios mío, de sentirnos, Padre, capaces de poder venir delante de ti, Señor Dios mío, sin ningún tipo de preocupación o condenación, Padre, Señor, que el enemigo quiera lanzar a nuestras vidas. Sabemos, Padre, Señor, que no somos perfectos, pero tú nos has madurado, Señor Dios mío, espiritualmente. Y por eso, Señor Dios mío, nosotros, Padre, Señor, en alta y en baja, Señor Dios mío, nos mantenemos de pie, Padre, porque la libertad que hemos recibido es una que nos permite, Padre, Señor, ser fuerte en medio de la batalla. Mantenernos firmes, Padre, Señor, en medio, aleluya, de los ataques y las acechanzas del enemigo. Mantenernos, Padre, Señor, caminando, Señor Dios mío, hasta que lleguemos al otro lugar, Padre, Señor, en medio de cualquier desierto. Gracias te doy, Señor Dios mío, por cada uno de mis hermanos, Padre, Señor amado, y pido, Padre, Señor, que continúes, Padre, Señor, fortaleciendo estos conceptos, aleluya, de la libertad, Padre, Señor, para poder, aleluya, vivir la vida, Señor Dios mío, que tú has querido que vivamos, Padre. Una vida sin miedo, una vida sin preocupaciones y aflicciones, Padre, Señor, que nos detengan en el camino. Una libertad, Padre, Señor Dios mío, para adorarte. Una libertad, Padre, Señor Dios mío, para entender que somos, aleluya, embajadores tuyos aquí en la tierra. Haz la obra con cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, nos vamos de este lugar, nunca de tu presencia. Llévanos con bendición, guardándonos, protegiéndonos a cada uno de nosotros hacia nuestro respectivo lugar, con la bendición tuya, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia que está en victoria dice: Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos mañana.